Bienvenidos una vez más, humanoides, a la bóveda del sol. Hoy os traigo a otro cacharro interesante del arsenal, el Rocktron Silver Dragon, una distorsión a válvulas y a transistores. ¿Qué os parece si la escuchamos un poco y ahora os explico de qué va? Bueno, a ver, os explico un poquito de qué va el tema. Tenemos dos partes en este pedal, digamos que es como dos fases en uno. Tenemos una distorsión a válvulas, tenemos la ganancia, agudos y graves. Aquí tenemos el volumen en la otra punta, que afecta a todo el pedal en general. Y luego tenemos el segundo modo. El primer modo le llaman Awaken. Y luego tenemos el botón Slayer. Dos controles, intensidad y breath. Un segundo nivel de distorsión a controlar de transistores y digamos que la simetría entre ellos. Al final básicamente tenemos dos etapas de saturación. Una saturación a válvulas más suave, aunque se puede apretar un montón. Te sirve ya sola ya para hacer heavy metal o cosas así, ya te basta y te sobra. Y la otra parte para darle entre un boost y un poco más de chicha. Este pedal tiene una cosa interesante. Este pedal ya no se fabrica, pero este pedal se encuentra de vez en cuando. Yo lo encontré súper barato, ex demo en una tienda. Lo probé comparándolo con overdrives de boutique que tenía, con otros pedales de distorsión que tenía. Al final este se ha quedado y los otros me los he vendido todos. Y es mucho más versátil de lo que parece. Lo trasteamos un poquito y vemos qué tal suena, qué opciones tiene. Lo dicho, una distorsión a válvulas con una parte de transistores. No se puede activar una sin la otra. De hecho, la parte de transistores no se puede activar sola. Solo puedes activar la parte a válvulas y una vez la tienes encendida, puedes activar la parte de transistores para darle más caña todavía. Vamos a ver un poquito cómo suena. Esta es la distorsión a válvulas sola. Vamos a ponerlo todo plano. Esto ya es con la ganancia al mínimo. La ganancia es burrísima. A mí esta me gusta más bajita. Los agudos, lo dicho. Si quieres tocarlo en metal quizá, pero así no. Eso está mejor. Lo bueno que tienes es que es una distorsión que si la mantienes un poquito bajita de ganancia, suena muy articulada y muy dinámica. Y si en este caso ponemos la guitarra en split coil, es poner la humbuckers en modo simple, en posición central, por ejemplo. Es un overdrive suavecito.
podemos limpiar. Y ya vamos a la segunda parte. Vamos a meterle más caña a esto. Una distorsión mucho más metalera. Funciona súper bien con los palmutes. Suelo ser más de fuces que de distorsiones, pero esta, según como la ajustes, si no te pasas con la ganancia y no te pasas con los agudos, sobre todo, llega a tener un rollo que mola mucho. No tan rota como un fuzz, no tan de esa manera, pero queda muy bien, la verdad. Bueno, pues eso es todo por hoy. Este ha sido el Rocktron Silver Dragon. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto y acordaos, suscribíos al canal y darle un me gusta y estas cositas. Hasta pronto, humanoides.